Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de matemáticas aquí en ayudinga.com. El tema que veremos el día de hoy vendría siendo nuestro noveno y último video acerca de lo que es la continuidad en un intervalo para una función. Así que ya en los videos anteriores habíamos visto problemas un poco sencillos, relativamente sencillos acerca de lo que es la continuidad en un intervalo, de los intervalos cerrados, específicamente el séptimo y el octavo video fueron intervalos cerrados. Así que, ¿qué les parece si para cerrar con broche de oro esta serie de videos vamos a plantear un problema el cual probablemente me llene todo el tablero que yo tengo por acá? Así que, ¿qué les parece si procedemos inmediatamente con el problema que me dice h en x es igual a una función definida por partes? La primera, 2x menos x al cuadrado si esas x son menores que 1. Y después, la segunda, 4x menos 3 si esas x son mayores o iguales que 1. Me piden evaluar la continuidad de esta función dentro del intervalo cerrado de 0 a 3. Y me estoy golpeando el brazo de la manera más absurda e ilógica posible. Bien, como siempre, lo primero que les digo que cuando vamos a evaluar la continuidad de una función en un intervalo que es cerrado, tenemos que evaluar si la función es continua en el intervalo abierto. En este caso, el intervalo abierto para el cerrado que está arriba sería paréntesis abierto de 0 a 3 con paréntesis abierto. Perfecto. Entonces, primero evaluamos la continuidad de la función dentro de ese intervalo. Normalmente yo les decía que para evaluar la continuidad de una función dentro de un intervalo abierto, veíamos el dominio de la función. Y si no había ninguna excepción para el dominio de la función dentro de ese intervalo abierto, la función era continua. Eso funciona con las funciones, valga la redundancia, o eso sirve con las funciones que no son definidas por trozo o la función máximo, mínimo y ese tipo de cosas. La función definida por trozos o por pedazos, o quieran pensarlo como lo quieran pensar en sus casas ahora que están viendo este video. Yo solamente lo dejo abierto al doble sentido. Sí. Tenemos que más que nada no tomar en tanto en cuenta su dominio, sino que lo que tomamos en cuenta, pues claro, los puntos en los que se puede generar discontinuidad en esta función, que probablemente están dentro del intervalo que nosotros estamos evaluando, que de hecho casi siempre es así. ¿Cuáles son los puntos en los que se puede generar discontinuidad en esta función? Como es una función definida por trozos o atrasos, como también se le conoce por pedazos también, los puntos en los que puede generar discontinuidad son los que comienza una función o en los que termina otra, o mejor dicho, en los que termina una función y comienza otra. ¿Y cuáles son esos puntos? Pues estos pequeños dominios que están por acá, x menores que 1, x mayores iguales que 1. ¿Qué me quiere decir esto? Que el punto en el que puede haber discontinuidad para esta función es el 1. Así que para poder ver si la función es continua dentro del intervalo abierto, que casualmente el 1 forma parte del intervalo abierto, vamos a ver si la función es continua en ese punto, cuando x es igual a 1. Y si es continua en ese punto, va a ser continua dentro del intervalo abierto, puesto que es el único punto en el que se puede generar discontinuidad en esta función. Y esto es algo que por favor tenemos que tomar muy en cuenta cuando se nos presentan este tipo de problemas, ya que nos puede complicar un poquito la existencia a veces. Bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer es evaluar la continuidad cuando x es igual a 1 para esta función. Entonces, pues evaluamos la función cuando x vale 1. A mí siempre me gusta, si es una función definida por partes, pues tomar para evaluar la función en un punto a la que incluye ese punto en su dominio. No tomo la primera porque me dice x menores que 1 en su dominio. No me dice menor o igual que 1. En cambio, la segunda función sí me dice x mayores o iguales que 1. Sí incluye el 1. Entonces, sería 4 por 1, o sea, tomamos el 1 y lo reemplazamos donde está la x, me quedaría, entonces, f evaluada en 1, 4 menos 3, y esto me da f evaluada en 1 es igual a 1. Ya evaluamos la función en el punto S. Existe, así que estamos perfectos. Ahora tengo que evaluar los límites de la función cuando x tiende por la derecha, por la izquierda y por la derecha para ese punto. Probablemente ustedes lo estén viendo volteado allá, pero sí, en este caso, bueno, creo que estoy haciéndolo para que lo puedan ver bien allá. Perfecto. Entonces evaluamos los límites de cuando x tiende a 1 por la izquierda para la función y también el límite de cuando x tiende a 1 por la derecha para la función. Perfecto. Para eso a mí siempre cuando es una función definida por partes, me gusta hacer una recta numérica y ubicar a todas las funciones que formen parte de esta función dependiendo de cada uno del pedazo que le toca.
Bien, me dice 2x menos x cuadrado si esas x son menores o iguales que 1. Así que la colocamos de este lado, del lado que son menores que 1. 2x menos x al cuadrado. Y 4x menos 3 si esas x son mayores o iguales que 1. La colocamos al lado de los números que son mayores o iguales que 1. Así que cuando yo voy a evaluar el límite de mi función, cuando x tiende a 1 por la izquierda y 1 por la derecha, se me hace mucho más fácil porque ya yo sé cuál voy a poder usar. Si yo me voy a 1 por la izquierda, ¿con qué función me topo? Con 2x menos x al cuadrado. Así que sería el límite de cuando x tiende a 1 por la izquierda para 2x menos x al cuadrado. O sea, 2 por 1, evaluamos el límite, menos 1 al cuadrado. 2 menos 1 y esto me da igual a 1. Perfecto. Ahora evaluamos el límite de cuando x tiende a 1 por la derecha. Me voy a 1 por la derecha y ¿con qué función me topo? Con 4x menos 3. Así que esa es la que utilizo para evaluar el límite de cuando la función tiende a 1 por la derecha. 4x menos 3. Evalúo el límite. Me quedaría 4 por 1 menos 3. 4 menos 3, que es igual a 1. Y si el límite de cuando x tiende a 1 por la izquierda y por la derecha son iguales, ¿qué me quiere decir esto? Que el límite, voy a escribirlo el teorema bien, de cuando x tiende a 1 por la izquierda es igual al límite de cuando x tiende a 1 por la derecha para la función son iguales, me dice 1 y 1, 1 es igual a 1, son iguales. Esto quiere decir que el límite global, si lo queremos poner de esa forma, de cuando x tiende a 1 por la izquierda y por la derecha para la función, tiene un valor, sí, y ese valor es 1. Límite de cuando x tiende a 1 para la función es igual a 1. Y ahora, ¿cómo yo sé si la función es continua en ese punto? El límite de cuando x tiende al número, o sea, en este caso a 1, para la función, tiene que ser igual a la función evaluada en ese número. Y como son iguales, límite de cuando x tiende a 1 para la función y la función evaluada a 1 son iguales, entonces yo sí puedo decir que la función sí es continua en x es igual a 1. Y ese era el único punto en el que podía haber una discontinuidad para mi función dentro del intervalo abierto de 0 a 3. Entonces puedo decir que mi función sí es continua en el intervalo abierto, en el intervalo abierto de 0 hasta 3. Muy importante que tengamos eso en cuenta. Ya vimos que la función es continua en el intervalo abierto de 0 a 3. Ahora, ¿qué más nos queda? Pues ver si la función es continua en los extremos del intervalo cerrado. Evaluar si la función es continua cuando x es igual a 0, que es uno de los extremos, y evaluar si la función es continua en el otro extremo, cuando x es igual a 3. Así que para eso, cortaré el video, guardar el tablero y comenzamos a evaluar la función en cuando x vale 0 y cuando x vale 3, que son los intervalos para ver si, los extremos, para ver si la función es continua en ellos. Y si resulta ser continua en cada uno de los extremos, pues la función sería continua en el intervalo cerrado. Vengo enseguida. Regresé y tiré una línea que no me quedó tan bien, pero vamos mejorando comparado con las que teníamos anteriormente. Como les comentaba, íbamos a evaluar la continuidad de la función en los extremos ahora. Cuando x vale 0, lo primero que tenemos que hacer es evaluar la función cuando x vale 0, la función evaluada en 0. Y obviamente a mí siempre me gusta, en este caso como les digo, cuando voy a evaluar la función en un punto y es una función definida a trazos o por pedazos o por partes, evaluar o seleccionar, yo creo que sería la palabra apropiada, a la función que en su dominio contenga el número que yo estoy evaluando. Me dice 2x al cuadrado menos x cuadrado, 2x menos x cuadrado, si esas x son menores que 1. ¿El 0 es un número menor que 1? Exacto. Entonces esa es la función que yo utilizo para evaluar la función en 0. Perfecto, se anula y me queda cuando f vale 0 es igual a 0. Entonces f evaluada en 0 es igual a 0. Ahora tengo que evaluar el límite de cuando x tiende a 3. Yo no sé por qué estaba poniendo 3. A 0, en este caso vendría siendo por la derecha, para la función es igual a, ok, si yo me voy a 0 por la función, me voy a 0, me voy a 0, me voy a 0, me voy a 0, el 0 está como por aquí, para ser más preciso. Si yo me voy a 0 por la función, ¿con qué función yo me encuentro? Con 2x menos x cuadrado. Así que esa es la que yo utilizo para evaluar el límite de cuando x tiende a 0 por la derecha
bueno, sería en este caso por la izquierda, para la función 2x menos x cuadrado. Esto es igual a, bueno, pues ya evalúo la función directamente. El límite, 2 por 0 menos 0 al cuadrado, se anula y me queda 0. Y ahora, para que la función sea continua a ese punto, en uno de los extremos de mi intervalo, tanto el límite de cuando x tiende a 0 por la izquierda para la función, tiene que ser igual a la función evaluada en 0. Y sí, es igual, porque la función evaluada en 0 es 0 y el límite de la función cuando x tiende a 0 por la izquierda es 0. Entonces sí es continua en uno de los intervalos, en x es igual a 0. Vamos en uno de los extremos de los intervalos. Ahora vamos a evaluarla en el otro punto, en el otro extremo, que es cuando x vale 3. Evalúo la función f en 3 y obviamente, como siempre les digo, en una función definida por partes, me gusta, cuando voy a evaluarla, y es un número, me gusta lo que vendría siendo tomar de las funciones que se me presenten a la que incluya ese número dentro de su dominio, que en este caso voy a tomar 4x menos 3, porque me dice que si esas x son mayores o iguales que 1, y 3 es un número mayor o igual que 1, es un número mayor que 1, así que pues lo utilizo esa función. Sería 4 por 3 menos 3, f evaluada en 3 sería 4 por 3, 12, menos 3, f evaluada en 3, esto es igual a 9. Perfecto. Ya tenemos la función evaluada en 3, que es igual a 9. Ahora tengo que evaluar el límite de cuando x tiende a 3 por la derecha para la función. El 3 puede que esté como por acá, y si yo me voy a 3 por la derecha para la función, ¿con qué función me encuentro? Con 4x menos 3. Así que es la que utilizo para evaluar el límite de la función cuando x tiende a 3 por la derecha, o sea, el otro extremo. 4x menos 3. Sería 4 por 3 menos 3, 12 menos 3, esto es igual a 9. Y para que la función sea continua en ese punto, la función evaluada en ese punto y el límite de cuando la función tiende a ese punto por la derecha son iguales, así que son iguales, mejor dicho, así que sí es continua en ese punto, f evaluada en 3. Entonces escribo si es continua en x es igual a 3. Y como es continua en el intervalo abierto y en los extremos del intervalo cerrado, la función sí es continua. Y lo estoy escribiendo en grande para celebrar que por fin acabamos este video en el intervalo cerrado de 0 hasta 3. Y con esto, señores, al fin les puedo decir que hemos llegado al fin del video de hoy. Recuerden, si quedaron con cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia, déjanoslo por aquí abajo en los comentarios de este video o en nuestra página web ayudinga.com. También les quiero dejar nuestras redes sociales por si nos quieren seguir en Twitter, @ayudinga. Y si nos quieren dar like en Facebook, facebook.com/ayudinga. Así que bueno, saludos y nos vemos en el próximo video, si así Dios nos lo permite. Hasta la próxima. Saludos.